Yo presentarme, yo soy María Jesús, soy escritora y la coordinadora de Odisea Espacio Cultural, que somos los que estamos gestionando lo que sería la venta del libro. Y bueno, simplemente daros la bienvenida a la presentación del siglo. Participan en la mesa de presentación Begoña González, que es la escritora de La Maravilla que de ahí, Alicia Ballina y Cristian Velasco como editor de Ediciones Velasco. Bueno, los dejo con ellos. Buenas tardes. Siempre arrancamos agradeciendo a todos, ¿no? Al público, a la mesa y demás su asistencia. Pero es que hoy lo agradecemos doblemente o triplemente o cuádruplemente, no sé ya en qué múltiplo, ¿no? En qué progresión geométrica. Las primeras gracias es al Ayuntamiento de Madrid, a su Concejalía de Cultura, a su área de Cultura y a la Biblioteca Benito Pérez Galdós por acogernos esta tarde en su casa. Y gracias, por supuesto, a quienes me acompañan en la mesa, como Begoña González, autora de la novela El siglo. Begoña González, muy brevemente, es economista, pero sobre todo es investigadora histórica. Tiene más horas de archivo que las estanterías, Begoña, sí, Bueno, no sé si tantas. Sí. Sé que los conserjes te dicen que hay que marchar, ¿no? Eso sí es verdad. Solo después de haber estado ahí 8, 9, 10 horas, ¿no? Que hay que marchar. Es asturiana de Gijón, presidenta del albergue Covadonga para personas sin hogar, escritora, investigadora histórica, y esta es su primera novela. Ha publicado un ensayo sobre un pastor cabraliego que llegó a estar en la Catedral Primada de Toledo como canónigo y demás en el siglo XVI. Sí, políglota. Y esta es su primera novela histórica, que nosotros agradecemos mucho que haya publicado con Velasco Ediciones. Te lo digo siempre, pero es que es verdad, que para nosotros es un honor la confianza que has depositado en nosotros y que estamos tratando de no defraudarla. Así que encantadísimo de tenerte aquí y de presentar esta novela. Muchísimas gracias, Alicia Ballina. Alicia Ballina es doctora en Historia del Arte, conservadora de los museos del Estado, licenciada en periodismo y escritora. Su última novela publicada, La hija del mar, se la recomiendo, publicada por Espasa, por Plaza Janés, publicada por Plaza Janés, se la recomiendo. Y ahora tiene entre manos otra, acaba de llegar, ¿puedo decirlo? Está aquí, no sé si ha sido hoy, ayer llegó de Ecuador, de hacer un viaje de documentación para la siguiente novela que está publicando, también con Plaza Janés. Yo no digo el título, primero porque no lo sé, no se lo pregunto, porque esas cosas a veces se mantienen en secreto, pero síganle mucho la pista porque es una grandísima escritora y valiosísima intelectual, y estoy convencido de que esa novela va a ser tan buena como cualquiera de sus libros anteriores. Gracias, Alicia, por acompañarnos esta tarde. Y lo dicho, en esta tarde de lluvia, de diluvio, están las calles de Madrid inundadas, de fútbol, ¿no? y de todo, pues ¿qué les voy a contar? Que nos sentimos muy honrados y muy agradecidos con su presencia. Va a arrancar la presentación el grupo musical de música tradicional y antigua Etnos Atramo. Van a deleitarnos, van a ir salpicando el acto con una selección de cantigas sefardíes, vienen de Toledo. Yo he tenido ya el placer de escucharlos y créanme, lo van a ver ustedes, pero es una auténtica maravilla. Muchas gracias por acompañarnos y cuando queráis, adelante. Gracias a vosotros.
Maravilloso. Enhorabuena. Alicia Ballina, cuando quieras. Bueno, la verdad es que me he quedado extasiada escuchándoos. Enhorabuena, es una música bellísima, muy inspiradora, una voz también preciosa. Felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad, Cristian, Begoña. Bueno, Begoña, eres la protagonista con una novela fantástica que además me ha impresionado porque me gusta muchísimo esa época histórica, ¿no?, que tratas, y es verdad que a veces está un poco denostada, ese tránsito entre el siglo XV, el siglo XVI, esa baja Edad Media, ¿no?, en la zona de Castilla. Y bueno, yo quería establecer un poco un diálogo, ¿no?, con Begoña, y que Begoña nos pudiera contar, y por supuesto que en cualquier momento pudierais intervenir, ¿no?, y que, claro, sí, y que preguntarais si tenéis curiosidad por algún aspecto de la novela o algo que queráis destacar, pues podéis interrumpir en cualquier momento. Yo voy a romper un poco el hielo e ir preguntándole, ¿no? Y a mí me gustaría saber, bueno, probablemente hayas contestado ya muchas veces alguna de estas preguntas, ¿no? Pero ahora que nosotros tenemos oportunidad de escucharte y de contarlo de primera mano, para mí es un gusto, y imagino que para todos los que estáis aquí, y agradeceros por supuesto la presencia. Pues me gustaría saber por qué esta época, qué es lo que te inspiró a escribir esta novela con una investigación tremendamente exhaustiva, 782 páginas, creo recordar, ¿no? Eso es, 782 páginas en Canal. que también, bueno, eso es arriesgado y atrevido, porque en un primer momento a veces también puede al lector no decir, ostras, ¿no? Claro. Que eso también me gustaría Nada, saber. pues fue un proyecto que no imaginé nunca que iba a poder publicar. Fue un ejercicio, una prueba que me hacía yo a mí misma, ¿no? Cuando yo iba a los archivos, divulgaba en charlas la historia que me encantaba. Eran fragmentos de aquella historia en esa época del finales del siglo XV, comienzos del XVI. Me parecía que era una época, como es lógico, de cambios, ¿no? De pasar de una época a la otra con todas las novedades que hubo a continuación, de pensamientos sociales de todo tipo. Entonces, bueno, pues me inspiraba toda aquellas charlas, pero siempre había una parte de aquellas charlas que tocaba más el corazón, porque es en la que yo me veía reflejada, porque yo veía a aquellas personas pues haciendo pequeñas reseñas en los archivos, pequeñas, junto a la parte teórica, siempre ellos añadían entre papeles o en el margen algún pensamiento, ¿no?, de la época. Y entonces veía la similitud tan enorme que tenían con nosotros. Eran personas que sufrían y padecían y amaban y ayudaban al prójimo, igual que los de ahora. Es decir, esas profesiones vocacionales, esas personas que se entregaban a los demás, me las encontraba en aquella documentación. No la utilizaba para las charlas, pero sí me fui apropiando de ellas. Y entonces yo dije, voy a hacer un ejercicio aquí de narrativa y voy a utilizar esas piezas del puzzle y a ver si hago un texto que me guste a mí, principalmente que me guste a mí, que tenga sentido. Y arranqué con una historia, pero el arranque, el principio de la novela, tiene que tener también una base histórica. Entonces yo tiré ahí de tradición oral, la tradición oral de la parte de Cabrales, de la parte que me toca a mí lo familiar, de mi familia materna. Y entonces ahí siempre había una tradición oral, había muchas, pero una particular me llamaba la atención, que es la existencia de grupos de asentamientos, de grupos de población ajenos al resto, que se habían mantenido en las montañas altas, que procedían seguramente de ese éxodo sefardí de con delito de expulsión, porque efectivamente en las actas aparecen a partir de 1520 en las actas documentales de los censos de Asturias y no en las anteriores, ¿no? Entonces es un apellido o dos o tres concretos. Entonces yo utilicé esa historia de arranque y entonces, bueno, pues qué bonito arrancar con una judía que viene de Toledo, a huida, a buscar refugio, pensando que allí no la alcanzarían los brazos de la Cruz Verde, pero sí, llegaron, y entonces le pasan muchas cosas aquí en Asturias. Pero bueno, fue un encaje de todas esas piezas arrancadas absolutamente en la historia. Entonces yo me usé de la historia para yo después hacer ese hilo narrativo. Y hablas, ahora que te estoy escuchando, de todos esos sentimientos que son comunes, ¿no?, antes y ahora, y que encontraste personajes con los que tú tenías similitudes y con los que tú me imagino que compartirías cosas. ¿En qué personajes o en qué rasgos te ves tú más reflejada, ¿no? Porque los escritores yo creo que siempre tendemos, bueno, a escribir evidentemente de lo que nos interesa y de lo que conocemos, entiendo. Y también solemos dejar pequeñas pistas o huellas de lo que nosotros somos o lo que
en alguno de los personajes o en todos, o ¿qué tienes es verdad, tú y no te das cuenta, yo creo que lo haces de forma Sí. inconsciente. Entonces después cuando analizas la novela porque te hacen esa pregunta, entonces tú dices, claro, yo soy como Flaíno, yo soy como Matías, soy un amante de la naturaleza, me encanta. Claro, la labor benéfica también va conmigo, me gusta, me parece que es fundamental. Los valores, bueno, un poco, esos son los principios en los que yo procuro vivir y entonces, claro, aparecen ahí, ¿eh? Entonces, también las dudas, también bueno, pues todo eso que nos pasa por dentro, pero es verdad, ¿eh? Y se me fue de páginas porque realmente yo, como siempre estaba nutriéndome de historia para divulgarla, siempre tenía algún elemento nuevo que añadir, todos cerrados en ese círculo del siglo XV y XVI, entonces yo, bueno, pues no tenía fin. Claro, y entonces es que yo creo siempre que es una buscaba... cosa de las más complicadas muchas veces, ¿no? Poner límite, porque te van saliendo siempre hilos argumentales por donde puedas tirar, ¿no? Claro, Entonces yo claro. creo que... Y también me interesaba saber... ¿Cuáles son, hablas de acontecimientos, ¿no? Como el descubrimiento de América, el desembarco de Carlos I en Tazones, la revuelta comunera, algunos hechos también enormemente significativos que cambiaron el rumbo peninsular, ¿no? ¿Cuáles de ellos lo que más te ha llamado la atención o qué destacarías especialmente en alguno de estos que te he mencionado y que tú señalas en la novela? Pues fíjate, es que el pasado, bueno, para empezar el personaje pequeño, eso ya de frente te lo digo, porque el personaje grande, el gran acontecimiento, la gran hazaña, no me llama la atención. Entonces, bueno, pues aparece de fondo como Carlos V, que era el infante Carlos que llegaba, casualmente es que vamos, daba lugar a ponerlo porque justamente encajaba en época y en lugar, ¿no? Y entonces, pues lógicamente desembarcaría un pueblo marinero de Asturias y entonces el infante en el 1517 pues hace un recorrido, un periplo por Asturias, se maravilla de la altura de las montañas, lo comenta su cronista, ¿no? Va maravillándose camino de Valladolid cuando iba por la zona del litoral, de aquella altura de las montañas tan cerca del mar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso encajo también de alguna manera, pero siempre como un telón de fondo, siempre detrás. Lo principal era las personas, ¿no? Y yo siempre digo que el pasado que yo puedo percibir en los archivos es un pasado fragmentado. Dos cosas, fragmentado y subjetivo, porque está escrito por alguien, hijo de su tiempo, sujeto a sus influencias también, como es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ver qué continuidad le podemos dar a eso, qué continuidad y esos rellenos, esos vacíos, ¿con qué los lleno, no? Claro, ahí está la estética de la narrativa, es decir, las herramientas literarias nos van a permitir pues llenar eso primero con arraigo absoluto a la historia, claro, eso por supuesto, pero después con esas vueltas que le da la herramienta literaria para darle esa cercanía al lector de ahora, que escribimos para un lector de ahora, no hay que olvidarlo, no para el lector ni de hace 50 años siquiera. Entonces, todo eso hay que conjugarlo. Entonces, ¿con qué personaje me preguntabas tú, con qué acontecimiento de la época? Yo creo que todos configuraron un siglo. Y fíjate, no me habían hecho nunca esa pregunta y no caí yo en ello, pero no tanto yo creo que el Camino de Santiago. Esa red de hospitales de peregrinos que nacieron a raíz del Camino de Santiago y cómo se ejercía la hospitalidad en esos hospitales, que sí fui estudiada, yo la estudié, y de qué manera se hacían, cómo se restringían efectivamente al peregrino, porque había un reglamento que había que cumplir de Constitución, y cómo las hospitaleras y hospitaleros ayudaban a todo el mundo, a incluso a riesgo de su vida, porque estaba prohibido ejercer la medicina sin título, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso yo siempre me voy a lo social, a la colaboración, ¿no? A la cooperación entre todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que me puede... ¿Y qué tenemos qué similitudes, o si las encuentras, tenemos o hay entre esta época en la que ahora vivimos? Hablas de la hospitalidad, hablas pues eso, del apoyo, de la ayuda al otro, del compañerismo, de esos valores, ¿los ves ahora en la sociedad actual? ¿Tenemos similitudes con respecto a lo que... Tenemos todas las similitudes, todas, absolutamente todas. Yo creo que nos diferenciamos por la ropa, nada más, con los del siglo XV. Es verdad, es que siempre pongo este ejemplo porque ese ejemplo me impactó especialmente. Cuando estudio el proceso inquisitorial del reo, por las diversas fases por las que pasa, se cae al suelo una carta doblada de una madre pidiendo clemencia por su hijo y por lo tanto ofreciéndose ella a la hoguera en lugar de él, por ejemplo. O un amanuense dedicado a la enseñanza de los niños, como en el margen de los libros pone pensamientos en alto y alegando siempre que el niño tenga que recibir una educación, que no rechacen el conocimiento, que eso les va a dar herramientas para afrontar la vida,
esos mensajes del pasado que yo me encuentro eran los que me llegaban. No tanto el hecho que yo iba a charlar, sino esto otro. Entonces esto que pertenece al ámbito personal, psíquico y emocional es igual que nosotros, exactamente igual. El amor de una madre por un hijo que se ofrecía ir a la hoguera es el mismo que podemos tener ahora, que hacemos lo mismo. Entonces es así. O las vocaciones, estas profesiones vocacionales de un profesor, de un hospitalero, lo mismo. Entonces la esencia, yo creo que eso nace en el momento que nacemos como personas. Creo que va con la persona. Es inherente a ser persona, ¿no? Entonces yo creo que esos valores vienen con uno. Sí, es verdad, eso es lo que me gusta. No sé si queréis hacer alguna pregunta, porque yo estoy un poco aquí acaparando... No esperen al final. La mayoría únanse a la conversación. Hay gente que ya ha leído la novela. Antonio, adelante. Bueno, yo sabes que he leído tu novela y quiero comentarnos cuando tengamos más. Me gustó mucho. Creo que es una... Pero leyendo la novela hay una cosa que yo me he preguntado. El camino que hizo la protagonista hacia Asturias, ¿pasaron por la senda del Arcediano? Los asturianos todos preguntan eso. Sí, es que el paisaje que va describiendo se asemeja bastante al antiguo senda del Arcediano. Siempre comento igual, Antonio, tú lo sabes, utilizamos herramientas literarias para recrear el escenario. No es fiel a ningún camino en concreto, sí, geográficamente tiene que ser Pajares por necesidad, pero sí es verdad, pero fíjate, esa vuelta que él da después para llegar a casa sí, la tiene que dar, porque el territorio se ampliaba, pero es verdad, no es un territorio fiel a uno u otro de la época actual. Ojo, estamos hablando de los caminos que conocemos ahora. Ese no puede ser el punto de referencia, porque estamos hablando del siglo XV. Entonces, bueno, pues es un ejercicio también literario. Es que me pareció reconocerlo. Sí, tú que eres un buen montañero, claro. Además, me atrevería a decir, tomo la palabra, que un poco siguiendo con lo que decía Alicia, decía, cuando alguien lee una novela, puede ir rastreando restos o rastros del autor en ella, ¿no? Una característica. También aquí es un ejercicio que cada lector interprete, por eso es una novela histórica donde se es fiel a ciertos hechos, a todos los hechos históricos, pero luego hay cosas que quedan un poco en el aire, en este caso mejor en la tierra, pero que es, por ejemplo, cómo llegan los judíos o por dónde llegan los judíos desde Toledo al oriente de Asturias, ¿no? Es decir, a mi juicio, como lector, dejarlo demasiado claro podría dar lugar a controversia, ¿no? Que no van por ahí, que van por el otro lado. Sin embargo, queda un poco a la lectura de quien tiene la novela en la mano, quien conoce el mapa y dice, pues yo creo que puede ir por aquí. 3 caminos esenciales para entrar en Asturias, pero por el camino que me parecía que sería más sensato pasar por la senda del Arcediano que por el canal. Pero hay que tener en cuenta también que venían huyendo. Por lo tanto, no necesariamente sería el camino más lógico o el más esperado, ¿no? Es decir, como en otros exilios que hemos vivido más recientemente, es decir, la salida de un territorio y la llegada a otro, y Begoña lo dice en algún momento, ¿no? Cómo las salidas de Toledo están vigiladas. Bueno, supongo que tampoco seguirían, supongo yo. No supongo, pero vamos, lógico que la ruta más concurrida, ¿no? La ruta más. Y partimos, ese comentario parte de un presentismo también, tampoco. Es decir, la geografía de ahora no es la de antes, los accesos de ahora no son los de antes, y la afluencia seguramente de un camino que ahora es abundante pues, de público, pues seguramente en otra época no sería. Entonces, bueno, claro, lo sé. Y seguramente estarías leyéndolo y diciendo, ¿por dónde será? ¿No? Pues es eso. Cuando es un dato... Claro, cuando es un dato que yo por lo menos actúo así, hay una novela histórica ahora moderna que hace, bueno, pues cosas diferentes, ¿no? Entonces mezcla cosas imaginadas, incluso bastante osadas y atrevidas, porque se asume que es un relato de ficción. Yo siempre digo que una novela histórica tiene un nombre, que es novela. El apellido es histórica, pero es una novela. Entonces, bueno, pues es eso, es un juego. Creo que doy pistas de hacia qué zona de la península se encamina, y doy algún nombre. La toponimia también me pareció importante. En la Puebla de Aguilar es Llanes, tampoco ahora se llama la Puebla de Aguilar, el territorio, pero bueno, es un juego nada más, basándome en esos elementos que conozco, sí, que es de lo que se trata. Curiosidad satisfecha. Más o menos. A mí me interesaba también, disculpadme, el tema de la oralidad, ¿no? que tú hablabas, ¿no? Y
Y me gustaría saber cómo te influyó a ti en tu, no solo en tu trabajo de escritora, ¿no? En tu vida en general, que me imagino que te habrá influido esa transmisión oral que tú escuchabas, ¿no? Y cuentas de pequeña, en las trastiendas, esas conversaciones con las personas mayores, ¿verdad? Que además a mí me apasionan y me parecen interesantísimas, porque yo tengo esa parte en común contigo, cómo anotabas, cómo escribías, lo que oías. ¿Cómo te ha influido eso? Sí, pues no creas que es frecuente, porque yo creo que buscar, captar y perseguir a los que portan esa tradición oral es difícil y mal entendido, y a veces los propios transmisores de esa verdad histórica o bueno, una historia que hay que verificar, son reacios a contarla, ¿no? Entonces yo persigo siempre eso, me gusta toda la tradición oral, y porque, más que nada porque le pongo caducidad. En el momento que esa persona falle, esa transmisión oral se detiene. Entonces vas contrarreloj para buscar documentación. Y entonces a mí me encanta la tradición oral. Estoy atenta a todo lo que me cuentan, y este caso en particular me llamó la atención, claro. Sí, pero hay que estar atenta a todo. Yo siempre digo que una tradición oral que llega a nosotros y que se pierde si no la transmitimos nosotros es un auténtico tesoro, incluso diría milagro, porque es muy fácil que esa cadena se haya roto o se hubiera roto. Entonces me parece que hay que cogerla fuerte y bueno, investigarla. Claro. Y descubriríamos muchas cosas, seguramente muchas se han perdido por eso. Claro, a nivel de documentación también me imagino, bueno, esto te lo habrán preguntado muchas veces, pero con carácter general, para que nos cuentes, ¿no? Cómo te documentaste, cuáles fueron tus fuentes de documentación primarias. Hablaba Cristian, ¿no? De bucear en los archivos de tantas y tantas horas, que yo creo que eso tiene un mérito tremendo, y que además para el investigador es una fuente inagotable de conocimiento y también de sorpresa, ¿no? Muchas veces, porque a veces esperamos no encontrar algo y ahí está, ¿no? Bueno, como un tesoro milagroso. Tú que lo sabes, yo antes que nada soy investigadora, a mí me puede la curiosidad. Entonces, irme a los archivos, abrir aquellas cajas, y como te dicen, estás sin catalogar, entonces ya, voladores, porque eso, mejor todavía, porque no sabes lo que hay. Entonces, son sorpresas. Entonces, abandono a lo que iba, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Te habrá pasado abandonar a lo que ibas y estar inmersa en aquello nuevo que acabas de descubrir. Es eso, disfruta, es un disfrute personal. Yo creo que en el momento que estoy en los archivos entro en un estado de felicidad total. Por eso me tienen que avisar de que se apaga la luz y que se tienen que ir. Han sido 15, 20 años de documentación. Eso te iba a preguntar. Es que no me puedo poner fecha, ¿no? es como la novela. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir? Claro, cuando tengo otra profesión que me ocupa tiempo, una familia, pues es robarle el tiempo al sueño. Y bueno, hubo momentos de abandono, claro, y tuve que retomar otra vez. Pero yo cada vez que iba a investigar, decía, esto para el siglo. Y entonces es un trabajo entretenido, ameno, como ya te digo, como un ejercicio que me autoimponía yo. Y lo curioso es que cuando lo abandonaba y lo retomaba al cabo de unos meses, aquello me gustaba. Entonces dije, bueno, voy por buen camino. Y solamente a mitad de camino es cuando ya me pasa por la cabeza la posibilidad de que a alguien le pueda gustar también, y entonces que quepa la posibilidad de publicarlo, ¿no? Entonces, pero fue un poco así, un ejercicio. Y primero, investigación. Y después nos gusta escribir. O sea, que y por lo tanto, nunca comenzó esta aventura tuya con la idea de publicarlo, ¿no? Sino simplemente como una experiencia, digamos, personal, de persona curiosa, que yo creo que todos los escritores en este sentido tenemos eso, y sin intención, ¿verdad? Y como un regalo. Absoluto, yo no me creía capaz de hacer algo así, y con calidad menos, entonces, no, muy bien. Pero esos elementos, yo me decía, es que todo confluye en ese periodo. Claro. Hablamos de Caballero de Santiago renegando de su fe. Maravilloso, yo me lo encontré en una persona que tenía sus dudas y las dejó por escrito. Y entonces, otros, Caballero de Santiago con fe, pero que denunciaban pues la corrupción de sus compañeros. Una hospitalera que ejerce la medicina sin título a riesgo de su vida. Maravilloso. Un profesor que deja mensajes subliminales en el libro. Bueno, eso es preciosísimo. Entonces, bueno, todo eso podría crear un relato que emocionara, porque al final los artistas que queremos, es decir, todos los artes, la música, la pintura, la escultura, escribir, ¿qué busca? El fin último es emocionar, no es otra cosa, ¿eh? Y entonces, bueno, pues se trata es un ejercicio de entretenimiento para introducir al lector de alguna manera, que también a veces a través de la ficción se conoce la historia, bueno, pues un relato, y un relato, bueno, pues que sujeto a lo que yo me encontraba. Sí. Porque yo creo que la historia está escrita ya, ¿eh? Solo es tener esa sensibilidad de verla. Y bueno, exactamente, y crear algo ameno de leer. Yo puedo añadir que esa labor de documentación la conoce Begoña, seguro que Alicia también la deduce porque también es una investigadora en muchos ámbitos y demás, ¿no? Pero yo lo que les puedo decir, seguro que hay un gran perfeccionismo y una gran
calidad como investigadora. Pero yo lo que les puedo decir es lo que yo conozco, cómo ha sido el proceso de edición. Y Begoña no daba nada por bueno, quiero decir, en todo momento la corrección, la precisión léxica, para mí que es algo muy importante, fue una maravilla trabajar con Begoña, porque para ella también, ¿no? Tanto la precisión léxica de llamar las cosas por su nombre, como de llamar las cosas por su nombre con terminología de la época. Es decir, la fidelidad histórica en una novela histórica o en una novela de ficción histórica no es solo documentar los hechos, no es solo decir que en tal año Carlos V entra por tazones, no es eso. Es también que las características de los personajes y sobre todo el uso de cierto léxico se ajuste a lo que se utilizaba en aquella época. Y Begoña, créeme que lo hace, que estaba, no diré obsesionada, pero casi sí, con eso, ¿no? Es decir, con evitar el presentismo que nombraste antes, ¿no? Es decir, y eso, claro, eso indudablemente redunda en la calidad de prosa de la novela y en la fidelidad histórica, ¿no? Eso es lo que yo fui viendo, el rasgo principal que yo fui viendo durante el largo proceso editorial en el que estuvimos trabajando la novela. Claro. Sin poder cargar en demasía los términos que se utilicen, había joyas, hay auténticas joyas. Entonces, esto tiene que ir al siglo tal cual, o sea, tal cual, no se puede decir más bonito. Entonces, sí, hay frases preciosas y están extraídas, vamos, absolutamente directamente de la historia. Sí. Los que lo han leído y los que no, podemos decir que la historia parte de una trabajadora de la seda en Toledo a finales del siglo XV, ¿no? Bueno, pues cuando empiezas a leer, ya vas viendo, no sé, eso tiene que ser claro, tú no has trabajado nunca la seda, pero cómo el uso de las palabras, de las tintas, de las telas, de todo lo relacionado con ese oficio, que creo que nos es a todos bastante ajeno, muy lejos de nuestras profesiones, cómo lo vas clavando, cómo vas precisando, acertando, es decir, no dejando nada al azar ni nada a la generalidad, ¿no? Sirva como ejemplo, que es ahí como donde arranca la novela, ¿no? Por no entrar en argumento. El estudio de cómo funcionaban las fábricas de Toledo, que había más de 200 fábricas en el siglo XV, me llevó 2 años, porque lo tomaba como una lectura entretenida para ver cómo eran. Claro, de toda la documentación de la que nos nutrimos, pues aquí tiene que haber un 1%. No puedo cargar la novela de datos históricos, yo escojo lo que me parece que es oportuno. Entonces, por eso, es un trabajo muy entretenido primero de búsqueda, después de pesquisas y andar indagando más, y después de cribado, claro, de selección, y después de Y además de lo que decías tú, ¿no? Yo creo que efectivamente la novela tiene que emocionar, tiene que entretener, y es una novela que es ágil, ¿no? Que es, independientemente de, para los que no la habéis leído, que es verdad que es una novela, como hablábamos, ¿no? Que en un principio dices, ostras, 782 páginas, madre mía, ¿no? ¿Cómo la voy a abordar? Pero realmente es una novela muy ágil, muy dinámica, que efectivamente está cargada de emotividad, ¿no? Y luego esa parte, evidentemente, de investigación histórica exhaustiva, pero como decía Begoña, la novela histórica está para cumplir o digamos completar esas lagunas que no encontramos y que bueno, que el escritor, bueno, pues tiene esa libertad creativa para bueno, pues para configurar como él crea, siempre y cuando se ajuste a esa realidad histórica de esa Baja Edad Media y de esa transición, como hablábamos, hacia el Renacimiento, ¿no? Yo quería preguntarte también por los personajes, ¿no? Por la importancia de, bueno, como mujer a lo mejor te ha resultado más fácil escribir los personajes femeninos o no, o qué has dejado tú en Prisca de Salazar, o cómo has enfocado tú, porque, bueno, yo creo que, o por lo menos en mi caso, ¿no? Como mujer a veces tengo más, o me acerco de manera más fácil a los personajes femeninos, ¿no? Y qué importancia le das tú en la novela a esos personajes femeninos y por supuesto también a los masculinos, ¿no? Pero me interesa el personaje de Prisca, además que me gusta mucho, bueno, el tratamiento que haces de este personaje, y yo ya lo había oído el nombre porque además era la esposa de Diocleciano, el emperador romano, y me interesaba mucho ver conocer tu punto de vista desde el lado de mujer escritora.
En Prisca es un nombre, bueno, todos los nombres están extraídos de censos de población de cada sitio y de la época, lógicamente. Yo me encontré Prisca una vez y me encantó. Dije, pues Prisca va a ser una de las coprotagonistas, porque en realidad no podemos hablar de un protagonista único en el siglo, ¿verdad? Y si me preguntas, bueno, lógicamente, inherente a mí como mujer, es que mi personaje casi principal, es que fíjate que no considero ningún personaje más principal que otro, pero sí, está claro que por afinidad, ¿no? Tenemos que cargar ahí las tintas con la mujer más protagonista, o por lo menos que evolucionó para adquirir el papel protagonista que empezó con Emuna, ¿no? Pero es verdad que Emuna, la judía, la chica joven judía que huye de Toledo, una mujer orgullosamente y firmemente judía, ¿no? Que se niega a ese acto de conversión, se niega a bautizarse como lo hacen el resto de hermanos y familia, y se ve abocada a tener que huir, lógicamente estaba ya asediada por la Inquisición. Pero esa mujer, que al principio parece ser la protagonista de todo, abre paso a nuevos personajes. Entonces empiezan a entrar en juego pues ese monje que se hace cargo, ese benedictino, del niño abandonado, y cómo después también hasta él se pone en peligro, rompiendo todos sus cánones mentales de rigidez y cumplimiento de la norma, ¿no? Para ayudarle, como sea. Entonces hay un cambio en todos, una especie de reconstrucción, ¿no? ¿Verdad? Nacen con unas características que los definen, y después esa evolución de la novela les hace cambiar y transformarse y ser aventureros y arriesgar, ¿no? por sus creencias. Y entonces aparecen esos otros, Alvar, Jonás, después este monje Matías, el benedictino que encuentra a Dios en el bosque y no en el monasterio. Bueno, pues esas personalidades estaban pasando, yo lo había leído escrito en esa documentación antigua, esas personalidades que se hacían preguntas en aquella época, ¿no? Que se preguntaban, se cuestionaban, a veces se atrevían a dejarlo por escrito como yo lo leí. Entonces, bueno, pues eso es lo que me gustaba, la controversia, el cambio, ¿eh? Y fíjate que en el año 1492, en el mes de marzo, con el edicto de expulsión, se expulsa a la comunidad judía de la península, bueno, del reino de Castilla y Aragón, después más tarde ya sería en Portugal y en Navarra, pero en ese mismo año, meses después, en octubre, se descubre América. Entonces, fíjate qué cambios de pensamientos sociales, teológicos, aparecían de repente, ¿no? Se despertaban. Y entonces fue una delicia, por ejemplo, para mí, leer las actas de la Universidad de Salamanca, cuando venían los misioneros, y entonces, claro, ponían en cuestión muchas cosas. Los indios que yo me he encontrado son hijos de Dios. Entonces, bueno, empezaban a debatir en esos debates además acalorados, ¿eh? Porque ellos gritaban y se ponían así muy broncos. Y era muy emocionante leer todo eso, era maravilloso, estaba despertando una conciencia diferente, otros ya la tenían, entonces era el momento de sacarla a la luz. Entonces eso sí lo noté en la documentación, pues sabía que eso era el movimiento que tenía la novela, ¿no? Me lleva a pensar ahora, cuando estás hablando, en este revisionismo en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y esa idea, bueno, que todavía evidentemente persiste y nos persigue por los siglos de los siglos, esa leyenda negra española, ¿no? Que no conseguimos sacudirnos, bueno, evidentemente no podemos pintarlo todo de rosa, pero tampoco de negro, negro como lo pintamos, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Qué idea tienes de todo este debate? Pues yo pienso que hay que escribir, los que escribimos novela histórica. Yo no soy ninguna historiadora, ni el siglo es una lección de historia, ni mucho menos, ¿eh? Que ni hay que prejuzgar, por supuesto, nada, absolutamente nada, y después tampoco ni reverenciar, ni tampoco, bueno, pues atacar de esa forma. Es un relato basado en hechos que, bueno, ya te digo, subjetivos, por lo tanto también se pueden poner en cuestión de alguna manera, pero bueno, es una forma de arranque de una novela, y no hay que hacer lo que tú acabas de comentar, porque sería lo que hablamos, presentismo, es decir, no tiene ningún sentido configurar el universo de una novela anclada en el siglo XV bajo nuestros parámetros y nuestra forma de verlo. No ha lugar, no puede ser. Entonces cualquier juicio, cualquier opinión en base a eso ya no puede ser correcta de ninguna manera, ¿eh? Damos paso a la siguiente cantina. Bueno, antes hablaban ellas y él sobre la oralidad, sobre la transmisión oral. La música sefardí es una de sus características. Hoy en día ya está recogida, documentada, está escrita en partitura, pero entonces se transmitía de madre a hija normalmente. La primera canción que hemos hecho es una canción de carácter costumbrista. Una madre habla con una hija, la hija está enferma de amor, quiere quitarse la vida, y entonces la madre se quiere tirar al mar. La madre dice: no te tires al mar, que te va a arrastrar. Y ella dice que le da igual
hasta que le engulla el pexe preto, que es un pez negro, ¿no? Le da lo mismo, ¿no? El siguiente tema lo vamos a interpretar con este instrumento. Es un instrumento iraní, es un daf. Lleva una colección de anillas de plata alrededor para que hagan esta sonoridad. Nosotros lo hemos adaptado a nuestro repertorio y lo hemos adaptado a la tradición sefardita, a la tradición klezmer también, a la judío-yemenita, a las tres vertientes de la música hebrea. En Irán, las mujeres lo tocan apoyado en la pierna, normalmente, pero también lo tocan al aire, para que pueda sonar así, ¿no? Los hombres lo tocan al aire. Yo lo voy a tocar a la toledana, que está apoyando como ellas en Irán el pandero iraní, está hecho con una piel de animal. Bien, vamos a retrotraernos al siglo. Nos vamos a ir a Toledo con un tema que siempre que lo interpretamos fuera de casa le pedimos al público que haga un ejercicio de imaginación, cierre los ojos y piense que estamos allí entonces y que estamos en Toledo. Y vamos a pasear por una de las muchas calles empedradas que hay, nos vamos a colar en un patio que bien podría ser, bueno, pues, una pincelada, ¿no?, de lo que hay en esa maravillosa novela. Maravilloso. No sé si... Sonia. Fantástico, la verdad. Sí, sí, sí. Bellísimo, bellísimo.
Sonia. Hablando de los personajes antes, bueno, yo he leído la novela y bueno, me maravilló, la atmósfera es increíble. Y mi personaje favorito es el femenino, el de Prisca. Y entonces quería saber en quién te habías inspirado. Yo hay una parte que te veo a ti, en la parte compasiva. Y también veo a Hildegarda de Bingen, en esa parte de las hierbas curativas. Hildegarda es muy anterior, porque es 300 años antes, pero veo una pincelada. ¿Y qué otros personajes históricos, aparte de te has inspirado? O quizá mujeres de ahora. Pues fíjate, no me inspiro en ningún personaje histórico. En las personas que me rodean, que conozco, que me dejaron huella, sí, es verdad. Y ahora que me haces esa pregunta, me acuerdo de varias. Por una frase, por un acto, sí. Yo creo que los escritores somos ladrones de personas. Entonces nosotros nos fijamos, tomamos nota de todo, absolutamente de todo, cualquier perfil que nos guste. Y entonces ideamos, pues unificamos todas esas cosas que nos gustan de los demás y les damos apariencia real con un personaje, ¿no? Pero, y algo habrá de mí, a lo mejor también, pero realmente sí, recreamos una forma de ser, una personalidad en base a otras personalidades, sí. Pero no ningún personaje histórico del relumbrón, no son los que a mí me apetece contar, precisamente, no. Sí, y no tengo a nadie definido en concreto, no. Son muchas personas, y además como es un ejercicio literario de tantísimo tiempo, cualquier persona, cualquier acto, cualquier comentario lo ha notado, porque yo llevaba los bolsos siempre llenos de servilletas, siempre, porque en la cafetería podía ser una conversación de la mesa de al lado, por la calle, en el autobús, y de eso nos hacemos los escritores, de ese tipo de documentación también. Gracias, Ana. Más comentarios entre el público, únanse a la conversación, alguien que haya leído, que no lo haya leído, que quiera hacer alguna pregunta. Adelante, Ramón. Que me gustaría que comentarais un poco por qué el título del siglo, porque me llamó la atención ese doble sentido que tiene, que no es un nombre tan general como sí. parece. Me gustan los títulos cortos y ya desde el principio me parecía que el siglo le venía bien por dos motivos, lo que comentas del doble sentido. Primero, porque estábamos pasando de un siglo al otro, estaba claro que había una transición temporal con todos los cambios de pensamiento que iban a ocurrir. Y después una frase recurrente que aparece en la antigüedad, siempre cuando dicen entrar en el siglo, salirse del siglo. Cuando se toma la profesión religiosa se dice salirse del siglo, es decir, el siglo es pues el bullicio, el ruido, lo civil, el pecado, y en cambio pues salirse del siglo es entrar en una vida espiritual de recogimiento, sujeto a la regla monástica, etc., ¿no? Entonces, esa doble acepción era recurrente, siempre me la encontraba en la documentación, para indicar que un hijo había tomado la profesión religiosa, se salió del siglo. Entonces era así, entonces me parecía que era pertinente. Es una obra basada en una época de extrema religiosidad y por lo tanto la Iglesia es un elemento pues muy presente siempre, ¿no? Entonces me parecía que estaba bien conjugar las dos cosas. Sí. A mí me gustaría preguntarte, es que tengo mucha curiosidad, no sé si esto es demasiado personal, pero yo creo que a todos nos gusta acercarnos un poquito a la intimidad a veces de los escritores, ¿no? A mí me ha parecido muy bonito y además yo también, dediqué mi primera novela a mi abuela, ¿no? Y tú la dedicas a tu padre, ¿no? Sí. Hablas de ese amor por la naturaleza, sí, y dices, sí, a mi padre que me enseñó a conmoverme ante un pájaro, un árbol, y que antes de irse me habló de sus montañas. Sí, ¿qué hay de tu padre también? Pues aquí, todo, porque somos los dos muy parecidos. Yo le he hecho en falta, falleció en diciembre del año pasado, falleció hablándome de sus montañas precisamente. Y con 98 años, o sea, que una vida completa, cumplida, maravillosa, tranquila, no como la nuestra frenética. Él vivía pausadamente y yo creo que también algo de él tiene que haber ahí, de sus mensajes, de llevar la vida con tranquilidad. Sí, fíjate, ahora que me lo preguntas, sí, claramente parte de él está en la novela. Y en mí, claro, y entonces sí, pues éramos personas muy afines, tranquilas, de forma de ser tranquila, entonces tenía que dedicarle el libro a él, sí, no cabe dudas. Sí. No sé si alguno por ahí. Yo quería también preguntarte, perdóname, te estoy preguntando todo el tiempo, pero no sé si aquí me imagino que habrá gente que no haya leído la novela. ¿Por qué tiene que leer este libro la gente? ¿Por qué tiene que leer esta novela? ¿Qué va a encontrarse ahí? ¿Qué hay de especial? ¿Qué hay de singular? ¿Qué nos va a atrapar cuando leamos El siglo? Pues nos va a atrapar la historia, pero una historia contada así, ágil, rápida, con lenguaje que entendamos ahora, pero que nos cuele de vez en cuando alguna palabra que nos haga
estremecer y decir, qué bonito lo que le dijo al amanuense a su alumno, fíjate qué manera de decirlo, porque lo vamos a entender perfectamente y bueno, va a ser un ejercicio bonito de entrar en la historia de una forma ágil. Es muy cinematográfico, no sé si lo habéis visto así, ¿verdad? Entonces yo creo que es fácil, creo, ¿eh? Entonces, de lectura fácil, para cualquier persona que ni investigue, ni eche mano a legajos, ni nada por el estilo. Es lo que se pretende, es decir, una persona que hace eso, lo que pretende es que después todo esto yo lo tengo que trabajar para llevárselo al lector común, que no entró en un archivo nunca, por ejemplo, ¿no? Y vamos, el reto está en conseguirlo, en que la persona te lea un libro extraído de la historia, porque todo lo que ven ahí está extraído de los legajos, y que diga, oye, pues he pasado un rato entretenido, tampoco pretendemos más, ¿no? Un rato entretenido, nada más, sí, pero es así el objetivo. ¿Quieres preguntarme algo? No, yo nada más me interesa mucho la profundización de los personajes y lo que he hablado ya del léxico, y por tanto sí creo que es una novela, porque quererla, quizá también porque cubre algunos aspectos de la historia, o como decía Unamuno, la intrahistoria de España, que no estaban recogidos en las grandes novelas históricas, precisamente por algo que he anotado aquí, y que no te lo había oído decir nunca con esas palabras, pero es el personaje pequeño, ¿no? Es decir, por la importancia del personaje pequeño. Y eso yo creo que es una de las razones, respondiendo a tu pregunta, por lo que esta novela aporta algo distinto a novelas históricas magníficas y demás, pero quizás se centran más en los grandes personajes de la historia, en los grandes hechos, ¿no? Por eso yo... Sí, es que además ese pasado que nos llega fragmentado y que hay que después desmenuzar, siempre, además de venir fragmentado y subjetivado, encima se ha utilizado siempre para narrar batallas, batallas bélicas, guerras. Yo prefiero narrar otras cosas que también están en la historia, que también las hay, ¿no? Que es ese momento emocionante de esas personas de las que venimos, que nos explican a nosotros, porque esas inquietudes que ellos tenían son las mismas que las nuestras. Entonces eso es lo que me apetece contar. El personaje pequeño, como decíamos en la presentación, Galdós lo decía, no toda la historia se basa en hablar del personaje célebre, ¿no? sino de esa sociedad, ese pulso de la sociedad que al final es la que mueve, la final, es la que responde a todo y mueve la historia. Sí. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. Carmen, ¿qué? Que lo vienes así sonriente, ¿qué dices? ¿Quieres comentarnos algo? ¿No? Sí, a ti. Vale, es que no sabía si había más cosas. Es que yo, por el capítulo, estoy muy al principio de la novela. Estoy muy de acuerdo contigo en esa, me llama muchísimo la atención esa forma de la fábrica de la seda, ¿no? Donde están las telas pintándose, donde están los hilos de tantos nudos. Donde a mí todo eso ya me está fascinando, es lo que me hace seguir leyendo. Entonces bueno, efectivamente hay un trabajo de documentación que por mucho que te guste, Begoña, sí que es cierto que es un corazón. Sí, pero cuando gusta ya sabes, no hay horas suficientes. Y esa pasión con la que hablas es de todo lo que investigas de la historia de los legajos y los archivos, es lo que yo creo que nos empuja a leerte. Pues me alegro. Yo creo que nos gusta hablar, ¿eh? Cuando descubrimos algo, mire, yo me recuerdo de pequeña estar en el colegio, me contaban una historia que a mí me fascinaba y lo que estaba deseando es llegar a casa para contarla. Entonces, es lo que me ocurre, yo iba a investigar porque me interesa la historia y después me encontraba con escenas tan maravillosas, me conmocionaba todo lo que estaba leyendo, que yo digo, no, es que no me lo puedo quedar yo, esto hay que transmitirlo, hay que contarlo, lo que pasaba en aquella época y cómo pasaba, ¿no? Entonces, por eso creo que damos el paso de ponernos a escribir, eso sí, siempre he escrito, pero desde luego no de esta forma para el público. Al final yo creo que somos un poco eso, ¿no? Contadores de historias, ¿no? Mejor o peor, y yo creo que eso es lo que hace interesante, poder conocer el pasado, evidentemente, para vivir el presente con, bueno, pues con ese conocimiento y afrontar el futuro con esa esperanza, ¿no? Que es lo más relevante. Yo imagino que estarás ya planeando tu siguiente novela, o estarás ya escribiéndola, o tendrás al menos pergeñado un poco una idea o unos... Me interesa también a lo mejor que nos cuenten. Sí, la tuve que detener para todo el tema de la promoción y de la maquetación y el trabajo con el siglo. Ya, claro, sí, hay otra siempre, la historia está ahí, está en el aire y entonces hay que atraparla. Hay tantas cosas, ¿verdad? Mucho. Ahora me iría al siglo XIX. Claro. Al siglo XIX. Sí. O sea, la idea es cambiar de
saltamos siglo. unos Sí. cuantos siglos Sí, sí. y avanzamos Yo creo que hasta el 19, también un siglo apasionante, tremendamente convulso. Mucho, por eso me gusta. ¿No? Me Veo voy que al te lío, gusta al todo lío. lo que- efectivamente, todo lo que Sí, tiene... sí, porque esa ¿no? controversia, ese cambio que se produce en las mentalidades es lo que me llama la atención. Ese ¿Por punto qué, de transición, ¿no? sí, ¿por qué se produce? ¿Qué elementos hay para que se produzca? Y después, ¿qué consecuencias tiene? Y siempre sale esa persona, bueno, que se diferencia del resto, que late ahí otro pensamiento diferente y que sale a la luz después. Eso es lo que me gusta, sí. Es lo que me mueve. Por nuestra parte, yo creo que nada más. Creo que hay una cantiga Sí, más, una ¿verdad? cantiga Van a con la que vamos a cerrar cerrar. ellos. Lo dicho, lo que decía al principio, bueno, si alguien quiere, por supuesto, que Begoña firme ejemplares, ahí hay ejemplares disponibles y Begoña lo firma encantado. No pierdan de vista ni la pista tampoco a Alicia Ballina, que una gran escritora y quiero reconocerlo, que hoy aquí, de aquí para ahí hay mucho talento junto, así que manténnos también informados de tu próxima novela, Alicia, Gracias, que la Cristian. seguiremos con interés. Y bueno, pues yo creo que cerramos con esta maravilla de música del grupo Etnos Atramos. Si me permites, porque si cerramos con ellas, entonces yo voy a decir lo último ya, para terminar, unas palabras. Se termina el año, seguramente seguramente no, es la última presentación del año, no sé si habrá alguna más para el año que viene, pero yo quiero hacer un agradecimiento especial a la persona que tengo aquí a mi izquierda, que a veces no tenemos ocasión de decírtelo. Si esta novela está con el acabado que tiene y llegó a ser la novela que es, y sea aceptada por el público, es a la grandísima labor de Cristian Velasco al frente de Ediciones Velasco, porque el manuscrito podía no estar mal, pero desde luego ha cobrado empaque, ha cobrado fuerza a través de un trabajo de edición magnífico. Yo tengo que decir que me has regalado un año maravilloso, un año soñado para cualquier escritor, es insustituible, no lo podría agradecer nunca, y he aprendido muchísimo. En ese intervalo entre el manuscrito y el libro al alcance ya del público es un trabajo minucioso, penoso a veces, porque yo te lo he puesto difícil, porque me tutelabas porque me aprendiste muchísimo, toda la transformación que tiene lugar en la obra con la maquetación, y bueno, me has regalado un año inolvidable. Cristian, te lo agradezco especialmente. Muchas gracias, pero los agradecidos somos nosotros, de verdad, por habernos... hemos hecho nuestro trabajo nada más. Eso es lo fácil. Que un editor haga una editorial es lo fácil. Lo difícil es que nos llegue un original como el que Begoña nos envió. Bueno, gracias. Vamos con esta última cantiga, es en realidad una nana. Estas tres intervenciones musicales han sido en el idioma ladino, que es el idioma sefardí o sefardita. Ahora discuten dos esposos. Ella canta una nana a su hijo mientras espera que llegue él de las huertas, como dice, pero es que él no llega de las huertas, entonces se produce ahí un pequeño rifirrafe hecho con mucho primor y la letra es maravillosa.
dar un aviso. Mañana a las 7 de la tarde, en la librería Odisea, en el Paseo de la Esperanza número 59, José Luis Díaz Caballero, aquí presente, firmará ejemplares de su última novela, 100 cruces arrastradas. Y si no pueden ir, porque no pueden ir mañana, pásense por la librería Odisea en cualquier momento, porque merece la pena visitar la librería. Es una librería que nació hace 6 meses y que ya se está haciendo un hueco como librería de referencia, no solo en Arganzuela, sino en toda la ciudad, ¿no? Pásense por ahí si tienen algún momento. Y nada más, gracias por venir. Gracias a todos, de verdad.